a otro capítulo de Un puente entre culturas, un encuentro entre personas. En esta oportunidad vamos a presentar a una persona que viene de un país que nace también de la multiculturalidad. País es los Estados Unidos de Norteamérica. Y él es un joven que ha llegado a la ciudad de Valparaíso y nos va a contar sobre su visión del mundo globalizado, del mundo planetario y de sus experiencias personales en Estados Unidos y también aquí en la ciudad de Valparaíso. Bienvenido, Elia. Gracias. Bien, cuéntanos por favor para conocerte un poco más, de qué lugar de Estados Unidos vienes, cómo era tu ciudad, cómo era tu infancia en ese lugar. Originalmente soy de Boston y eso es una ciudad también, un puerto como Valparaíso. Y es una ciudad del tamaño perfecto, creo, para un joven a conocer todo. Desde que tenía como 11 años, podíamos usar el metro para ir en todos los lados. Por ejemplo, normalmente en los Estados Unidos hay que tener un auto para ir a, a hacer cosas, pero en Boston no. Y eso era muy bueno para la libertad de los jóvenes. Ujú. Pero tú vivías en el centro o vivías en el campo. Vivimos en más o menos el centro. Hay muchos barrios y pueblos que están más o menos parte de la ciudad. Y yo vivía en un parte residencial con escuelas y liceos y no tanta industria, pero igual era como 5 minutos al centro. Y en tu infancia, ¿cómo era tu vivir en esa ciudad? ¿Tú tienes recuerdos de una ciudad con buenos recuerdos? Sí, es una buena ciudad para crecer y para vivir y para trabajar. Ahora creo que es muy caro, por ejemplo, arrendar un departamento ahí. Pero um, para mí cuando era niño era tengo muy buenos recuerdos. ¿Qué lugares especialmente para ti eran especiales? Por ejemplo, hay un lugar que se llama Harvard Square, que es cerca de la Universidad de Harvard. Y allí hay como tiendas y cosas para ir con amigos y también con bicicletas que me echan de menos un poco, me echo de menos un poco porque aquí no se usa tanto la bici, pero ahí se puede usarlo para ir todo, para ir en toda la ciudad. Y ¿cuáles son las vertientes que tienen ustedes de inmigrantes en la ciudad de Boston? Hay muchos grupos de inmigrantes. Yo trabajé mucho en la ciudad, en muchos barrios y conocimos como barrios de dominicanos, barrios de haitianos, barrios de italianos, barrios de irlandeses. Y es una ciudad muy ah, separada, muy ¿Segregada? segregada, con raza y con etnicidad. Mm, o sea que es un país con mucha inmigración, pero no están completamente mixturados. Para nada. Mm. A veces hay ejemplos de eso, de mezclas buenas, pero normalmente la gente vive con su gente. O sea que hay barrios para distintos Sí, hay segmentos. calles donde viven solamente, por ejemplo, irlandeses y al lado viven los italianos y no mezclan. Mira, entonces tú de todas maneras
¿Tenías esos recuerdos de tu infancia de lugares que eran agradables para ti? O sea, una buena infancia en general. Sí, y seguro, porque, por ejemplo, no pensamos en muchas cosas que ahora son común, son preocupaciones comunes. Ujú. Eh, en ese tiempo, no sé ahora, pero teníamos mucha libertad para ir sin padres. Y dime, en un país tan grande como niño, ¿cuál era la visión de Estados Unidos para ti? ¿Cómo veías este Estados Unidos que es inmenso? Sí, pero normalmente no pensamos en los Estados Unidos completo. Pensamos en, por ejemplo, el nordeste donde vivimos, Ujú, o el oeste, o el sur, o Texas. No ujú, pensamos en los Estados Unidos siempre, pero a veces, por ejemplo, en toda mi vida estábamos en una guerra u otra y en ese sentido pensamos en los Estados Unidos contra ujú. cualquier otro país. Ahí nace el sentido de, de Estado-nación. Sí. Mm. Mira, nosotros estamos conversando sobre el tema de la interculturalidad. Estados Unidos vivió un periodo importante con esclavitud. Ujú. ¿Cómo ustedes como jóvenes, como niños, estudian ese periodo o lo asumen como sociedad? Am, yo digo que la educación en los Estados Unidos es muy mala en ese sentido, ah, en ese tema. Lo mismo que todos los países siempre quieren decir que los problemas han terminado. Ujú, Por ejemplo, dicen que teníamos esclavitud, después teníamos racismo y ahora estamos todos igual. ujú, Y eso, por supuesto, no es verdad. mm, Entonces, quieren decir que eso pasó y nunca va a pasar más y ahora estamos muy buena gente. mm. Y en relación a los primeros habitantes que estaban en esa parte de este continente, sobre los nativos que habían allá, los originales, ¿cuál es la perspectiva que tiene la cultura norteamericana? Ahora, legalmente tienen derechos, pero en realidad el gobierno usa el poder económico para hacer cualquier cosa con ellos. Pero como perspectiva, um, sí, históricamente tiene ese como uh, dos caras del indígena que o es como una persona como que tiene mucho conocimiento y es muy pacífico, o es una persona que era contra ah, el desarrollo del país. Como los cowboys. Sí, hay Mm, esas caras que todavía existen de mm. perspectiva de indígena. Estados Unidos es un país que influye mucho en el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y, y logra expandir su sentido de vida, el sentido de poder cumplir un sueño, el sueño americano. Y ese sueño americano se expande por el mundo. ¿Qué es el sueño americano? Dicen que um, es una familia con un papá y mamá y 2 hijos y medio y tienen una casa y solo el papá necesita trabajar y la casa tiene jardín y tienen 2 autos, algo así. Ya.
En Estados Unidos para una persona, para ese sueño americano, eh, tiene que pagar la universidad, tiene que pagar la casa, o sea que son costos también altísimos. Sí. ¿Cómo se hace eso en la vida? Es algo, creo que la gente ahí vive con mucho miedo, porque siempre la vida ahí es muy precario, porque igual si tienes un Pris Nobel, Un premio Nobel. premio Nobel, tú puedes ir a dormir en la calle porque, no sé, tienes cáncer. Ujú. Porque los costos igual con seguro son tan altos que cualquier profesional que no es muy rico puede caer completamente con una enfermedad, por ejemplo. Mm. Y para la universidad es increíble cuánto cuesta. Y eso es una razón que mucha gente no quiere, por ejemplo, tener hijos. Mm. Se complica la vida, o sea, Sí. una vida muy cara. Sí. ¿Y qué pasa con el sueño americano con la vida cara? Mm, dicen que es la sueña americana porque tienes que estar durmiendo para creerlo. O sea que es difícil. Es un... Sí, para la mayoría de la gente nunca va a tener eso y es un país con muy pocas posibilidades de cambiar clases sociales. Y esto de las clases sociales, ¿hay una clase media importante o no? Dicen que era una clase media y está ah, lentamente Desarmándose, sí, destruyéndose. destruyéndose y todo el dinero está concentrándose en un grupo chico, pero igual siempre hay diferencias entre, por ejemplo, los pobres que trabajan en el supermercado y la gente que tienen una profesión, un médico, un abogado. Pero yo creo que para mi generación, un título no significa que no van a trabajar en el supermercado poniendo cosas en bolsa. Porque para mis padres sí, un título significaba que tenían una posibilidad de trabajar toda la vida, pero ahora no. Ahora cambió. Sí. Mm. ¿Y qué hecho tú piensas que fue lo que hizo que se provocara el cambio? Creo que había un tiempo en la historia de los Estados Unidos cuando la tecnología estaba haciendo el mundo más productivo y eso significaba que los sueldos estaban subiendo. Pero en un momento empezó a que la tecnología estaba todavía mejorando productividad, pero los sueldos pararon a subir en los años 70 y 80. Y eso es probablemente porque quebraron los, ¿cómo se llama eso? Grupos de trabajadores, Los sindicatos. sindicatos y los grupos de poderosos ganaron en eso. Y ahora el sueldo mínimo no es suficiente para vivir, entonces la gente tiene que tener 2 o 3 pegas para vivir. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver. Queremos que
Eli nos cuente qué pasa con la juventud en los Estados Unidos, cuáles son las perspectivas que tiene un joven allá y también vamos a hablar de su historia aquí en la ciudad de Valparaíso. Vamos y volvemos.